El técnico Diego Arias le responde a sus detractores y saca pecho por la victoria frente a un equipo como el Inter de Bogotá. El estratega, que viene siendo muy cuestionado tras la doble derrota frente al equipo de los Millonarios, una por Copa Suramericana, que significó la eliminación inmediata del torneo internacional jugando en casa en el Atanasio Girardot, y la segunda jugando en el Estadio El Campín, donde el equipo de los Millonarios les metió una paliza de Padre y Señor nuestro. El Atlético Nacional volvió a la senda del triunfo luego de imponerse 3-0 frente a un equipo pequeño como el Internacional de Bogotá en el Estadio Atanasio Girardot, en el marco de la fecha número 13 de la Liga Colombiana 2026-1. El equipo dirigido por Diego Arias enfrentaba una fuerte presión tras su reciente derrota frente a los Millonarios y esa dolorosa eliminación de la Suramericana que ya quedó marcado en la historia del conjunto antioqueño. Aún así, logró conseguir una victoria frente a su afición en una noche lluviosa que contó con la presencia de 22.000 hinchas. Esta victoria no solo consolidó al cuadro verdolaga en el liderato del torneo colombiano con 27 puntos, sino que también sirvió como un espaldarazo para un técnico muy cuestionado, quien sigue recibiendo una gran resistencia por parte de los hinchas verdolagas debido a los altibajos, especialmente cuando tiene que enfrentar los partidos importantes frente a equipos de nombre, como la dolorosa eliminación en el semestre anterior en los cuadrangulares finales, al perder partidos importantes como contra el Junior de Barranquilla y partidos frente al América de Cali, que costaron una dolorosa eliminación temprana en el torneo colombiano 2025-2. Y por supuesto los fracasos en lo que va de este semestre. El más importante, el de la Copa Suramericana 2026, donde solamente se jugaba un partido y Atlético Nacional tenía la ventaja de jugar en casa, con estadio lleno, sin presencia de hinchas del equipo de los Millonarios, y aún así salieron con semejante desfachatez de caer vergonzosamente en una fase previa, ya ni siquiera llegan a la fase de grupos. En cuanto al partido frente al equipo del Internacional, fue un encuentro que comenzó con un giro inesperado cuando Johan Castro, jugador del equipo de Bogotá, fue expulsado apenas a los 5 minutos de partido por una fuerte entrada sobre Milton Casco. Esto le permitió al Atlético Nacional tomar el control absoluto del partido y abrir el marcador rápidamente. Juan Manuel Rengifo anotó el primer gol tras una jugada colectiva iniciada por Edwin Cardona y Alfredo Morelos. Ya en la segunda mitad, Alfredo Morelos amplió la ventaja al minuto 49, mientras que un juvenil llamado Matías Lozano apareció sellando la goleada al minuto 77 para el 3-0 definitivo. La expulsión temprana condicionó el desarrollo del partido, pero Atlético Nacional supo aprovechar la ventaja para mostrar autoridad y efectividad en el juego. Sobre el trámite del partido, el técnico Diego Arias comenzó diciendo lo siguiente: hace poco estuvimos frente al Junior de Barranquilla, que es el último campeón, y creo que fue un buen partido por parte del equipo. Frente al Santa Fe de visitante tuvimos un gran juego, y ellos se hacen fuertes en condición de local. Y sin lugar a dudas, hay algunos partidos en donde no hemos podido generar todo lo que habitualmente hemos generado en la mayoría de los juegos. Sabemos que hay puntos que debemos corregir para intentar llevar los partidos a un escenario positivo para nosotros. Pero si hacemos un análisis más profundo, hay partidos con equipos muy competitivos en este torneo que han sido favorables para nosotros. Comenzó diciendo Diego Arias, tratando de espantar los fantasmas de las derrotas frente a los Millonarios, 2 derrotas en tan solo un mes frente al equipo capitalino, y las derrotas del semestre anterior frente a equipos grandes también como el América de Cali o frente al Junior de Barranquilla, que lo dejaron eliminado en los cuadrangulares finales. Una demostración que principalmente cuando son partidos decisivos, el Atlético Nacional tiene otro comportamiento frente a los equipos grandes. Porque una cosa es jugar el todos contra todos, donde la mayoría de los equipos grandes no aprietan el acelerador, solamente les basta con meterse a ese grupo de los 8.
Pero ya en los cuadrangulares finales es cuando las papas queman y cuando los rivales empiezan a apretar, y ahí es donde se complica el equipo de Diego Arias. El estratega también destacó el respaldo de los hinchas en medio de las adversidades climáticas y deportivas. Sobre esto dijo lo siguiente: no es un detalle menor que hoy, casi a las 8:30 de la noche y con esa gran cantidad de lluvia, hubiera casi 22,000 personas en el estadio. Para nosotros es un respaldo muy grande, afirmó el técnico en rueda de prensa, asegurando que el apoyo fue clave para mejorar el ambiente del equipo y recuperar la conexión con la tribuna. Sin embargo, muchos hinchas en las redes sociales critican este comportamiento por parte de los hinchas del Atlético Nacional en Medellín. ¿Cómo es posible que vayan a apoyar a un equipo que viene de fracasar rotundamente en la Copa Suramericana con este técnico, apoyando un proceso que desde el semestre anterior no ha dado buenos frutos? A pesar de la victoria, el panorama sigue siendo desafiante para Diego Arias. Para algunos medios de comunicación, las directivas del Atlético Nacional han evaluado su continuidad debido a sus resultados irregulares, aunque por ahora se mantiene en el cargo respaldado por el liderato. 8 victorias en el torneo, eso sí, la mayoría de ellas frente a equipos muy pequeños. En un torneo colombiano que, hay que decirlo, está lleno de equipos de la B en primera división, y que esto permite que equipos como el Atlético Nacional y otros equipos, así jueguen mal, puedan conseguir victorias y sumar los puntos para clasificarse a cuadrangulares. El próximo partido será frente a un equipo como el Deportivo Pasto, su principal perseguidor en la tabla con 24 puntos, en un duelo que termina siendo clave por la pelea de la primera posición. Claro que la primera posición no significa absolutamente nada en el todos contra todos, pues eso no da títulos. En un torneo como el colombiano da lo mismo clasificarse de primero o clasificarse de octavo. Lo que importa realmente es lo que se haga en los cuadrangulares, que ahí es donde se aprieta todo y donde hay que demostrar para qué se está. Pero en este torneo mediocre del todos contra todos, muchos equipos se relajan, regulan cargas, y cuando empiecen los cuadrangulares ahí sí se demuestra quién es quién. ¿Qué opinan ustedes de esta victoria del Atlético Nacional frente a un equipo chico como el Inter de Bogotá, consiguiendo una victoria que era más que obvia? Y sin despeinarse mucho, pues el rival se quedó con uno menos, el Atlético Nacional aseguró los 3 puntos, que le permite seguir espantando los fantasmas de la eliminación frente a Millonarios y tratando de vender la idea de que el proceso va por un buen rumbo. ¿Creen ustedes que el calendario del fútbol colombiano con equipos tan pequeños, equipos prácticamente de la B, le permiten a un equipo como el Atlético Nacional quedarse con el liderato del torneo colombiano sin esforzarse mucho? Pues meterse dentro del grupo de los 8 no es que sea un mérito, sino que es algo que termina pasando por la misma mediocridad del torneo. Dejen su opinión en la caja de comentarios.